Allinchamusqas kachunkupichu chimparimunku kay canalman. Imaynalla llaqtamasis, imaynaka kusankichis, noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichikña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis, noqaypa suti Maki. Kunan día apamuni kay Gardenia nisqata, payta takinqa sonqoymanta quchala nisqata, chay takirinqa. Entonces, ñawripusaykichis qankunapaq kay imatachus nimun kay qillqasqa kay periódicopi chayta ñawripusaykichis. Kunan parlarisaqraq castellano gallupi y runamasinchis chanta ñawripusaykichis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También les doy la bienvenida a aquellos que por primera vez se acercan a este canal. Hoy vamos a ver a Gardenia. Gardenia también es de Cochabamba y anteriormente habíamos visto un video de ella. Pero para aquellas personas que no saben su biografía, vamos a leer un poquito de ella, que es lo que nos dice el periódico Opinión. Biografía de Gardenia y a ver qué es lo que nos dice. Ñawripusaykichis qankunapas llaqtamasis kay imatachus nin kay periódico pichayta, ¿ya? Gardenia, talento y sensualidad. Dueña de un talento indiscutible y una personalidad arrolladora. La joven cochabambina presentó su nuevo tema musical a través de sus redes sociales. Además, renovó su imagen y estilo. Bueno, está ella ahí, todo muy guapa. Dice, empezó a cantar cuando apenas tenía 5 años, por incentivo de su papá. Cuando cumplió 13 años, comenzó a presentarse en programas de televisión y a los 16 la invitaron a integrar el grupo folclórico Surimana. Después de unos años decidió lanzarse como solista, un proyecto en el que trabaja día a día. A ver, con una carrera en ascenso, Gardenia Moruno Terán es un talento joven cochala. Conoce la miel y el de la industria musical. Y ahora llega con más fuerza para presentar un nuevo tema llamado Ajena. Esta composición fue trabajada junto al pianista Rodrigo Escobar y pertenece al género balada. Con este sencillo musical va rumbo a completar su primer disco. Entonces ya saben, como siempre, aquellos que quieran profundizar ya pueden ir a opinion.com.bo y leer su biografía más a fondo. Entonces vamos a ver la canción que nos va a cantar es Cochala de Corazón, Songomanta Cochala, eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a ir al video. Estilo cueca, ¿no? Tu historia corre en mis venas, hija de heroína soy, orgullosa de mi tierra y celeste en mi corazón. Mi tierra hermosa, maravillosa, pueblo de fuerza y fervor. Esta es mi llacta, cuna de mi alma, Cochala de Hermoso. Cristo de la Concordia. De un jardín bello yo vengo, de un jardín bello yo soy, donde es más brillante el cielo y donde florece el amor. A Cochabamba mi alma le canta, tierra de lucha y valor. Esta es mi llacta, flor de mi alma, donde nació esta canción. Tu historia corre en mis venas, hija de heroína soy, orgullosa de mi tierra y celeste en mi corazón. Mi tierra hermosa, maravillosa, pueblo de fuerza y fervor. Esta es mi llacta, cuna de mi alma, Cochala de corazón. El 14 de septiembre gritamos liberación, la lucha de un pueblo valiente para
vivir sin opresión. Hoy honramos a valientes que dieron alma, vida y corazón. Hoy honramos a valientes que dieron alma, vida y corazón. Ay, la, 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 la. Wow, mi voz ni siquiera llega ni al ápice de lo que canta ella, pero qué hermosa canción, se lució. Esta canción salió hace 3 días, justamente para el aniversario de nuestra yacta. Yo creo que le ha querido homenajear con esta canción Gardenia y ha hecho una letra, o sea, ha compuesto una letra hermosa. Si han visto a inicios del video, es como cuando, ya saben, ¿no? La época de la colonización, como nos arremetía a la gente, ¿no? Para un poquito recordarlo, cómo fue la guerra de la coronilla, donde las mujeres han defendido a nuestra yacta, ¿no? Valerosas mujeres. Todo lo que dice es hermoso. ¿Quién no va a sentir orgullo de escuchar una canción así? Yo al menos ahora mismo estoy como, vamos, si recuerdo un poquito más me voy a empezar a querer llorar y no. Pero gracias por este tema, Gardenia, te has lucido y espero que mucha gente vaya a verte a tu canal. Para mí es lo máximo es lo que puedo decir. No sé ustedes, yactamasis, no sé gente si ustedes están viendo o no, la letra es belleza, es cueca, como bailan. No ganin ni yactamasis, sumas kai jalgarimun kai taquita kai Gardenia y sumas taquirini. Chay imaynatach ñawpa españoles runata apur pistola apaykachaq kanku. Chaypi qhawarimun chay rikurinchis mejor nisqa niyman video imaynatach qallarimun chaypi. Chantapis imaynatach kay takimun tukuy ima nimusqan sunquman directo chamuwan nuqaman kusisqa kasqani. Chantapis nini pay sumaqi representante llaqtanchisman sumaqta apan ñawpaqman cuecatapis sumaqta quiririn sumaq pacha entonces qhawarikunallapuni. Mi tierra hermosa, maravillosa, pueblo de fuerza y fervor. Esta es mi yacta, cuna de mi alma, Cochala de corazón. Para mi Cochabamba, que suene esa segundita. ¡Salud! Qué hermosa la yacta. De un jardín bello yo vengo, de un jardín bello yo soy, donde es más brillante el cielo y donde florece el amor. A Cochabamba, mi alma le canta, tierra de lucha y valor. Esta es mi yacta, flor de mi alma, donde nació esta canción. Tu historia corre en mis venas, hija de heroína soy, orgullosa de mi tierra y celeste en mi corazón. Mi tierra hermosa, maravillosa, pueblo de fuerza y fervor. Chicharroncito. Esta es mi yacta, cuna de mi alma, Cochala de corazón. Un 14 de septiembre gritamos liberación, la lucha de un pueblo valiente para vivir sin opresión. Hoy honramos a valientes que dieron alma, vida y corazón. Hoy honramos a valientes que dieron alma, vida y corazón. Ay, ra, 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 ra.
templo de fuerza y fervor. Esta es mi altar, cuna de mi alma, cóchala de corazón. ¿Qué les ha parecido la canción? Hermosa. La canción se ha lucido con la canción, con componer esta canción. ¿Quién no va a sentir orgulloso de tener tantos artistas talentosos en nuestra querida Yacta? Yo creo que los cochabambinos debíamos estar orgullosos de tener exponentes tan grandes que están naciendo ahora, y hay que agradecer porque también hacen un gran trabajo, porque nos alegra el espíritu, como se dice, ¿no? Cuando escuchamos una canción. No ganin llaqtamansi sumaq pachaqa imaynatach kay pay qillqin kay takiyta chantapas imaynatach takirimun sumaq, porque payrayku a veces noqanchis waqanchis imaynatach uyarikuspa kay takiy waqanchis kusikunchis, a veces takinchis tusunchis, kunan noqa kusikuni porque kusikuni imarayku paykuna sumaqta takinku, chantapas nini orgulloso kani chay chica artistas llaqtanchik tiyan qallarisanku recién, pero apoyana tiyan paykunapas sigue ñawpaqman rinankupaq apoyo kanan tiyan. Entonces chaylla niriman imatachu qankuna pensarinkichik kay takiymanta qillqirimunkichisman, imatachu chanta uyarimunankichik chantachu mañamullankichismanta, ama ch'inkaychikchu, ama qhipakuychis, ñawpaqman rina tiyan, apuralla rina tiyan, qankuna yachankichikña, entonces ama qhipaykuychikchu, qillqirimuycha. Gente, he dicho, no se queden atrás, suscríbanse, vamos adelante, crezcamos con este canal, más que todo para hacer conocer nuestra cultura. Aparte de eso, mi quechua cada vez que voy hablando va mejorando porque voy recordando. Una persona se olvida de su lengua es cuando no practica, cuando no puede hablar con otra persona. Yo no puedo hablar con otra persona porque no hay aquí en mi alrededor. Yo soy la única boliviana en esta zona que vivo. No hay más bolivianos. Viven en un Cera por ahí, pero están lejísimos de aquí a 1 hora de viaje. Entonces, para mí es difícil. Y tampoco tengo amigos, es que es muy diferente. Entonces, si tuviese amigos aquí en España que hablan quechua, me podría llamar por teléfono y hablar, pero cada vez que yo al editar me oigo algunas palabras, voy recordando y cada vez voy recordando y así sucesivamente voy mejorando mi quechua. Tampoco no quiero olvidar, tampoco quiero, si ustedes hablan quechua, pues no olviden, por favor no olviden, es parte de nosotros. Si olvidamos, se pierde eso. Entonces, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente, que espero que hayan disfrutado. Den like, dislike, compartan, comenten, pidan la canción que quieren escuchar. Bueno, hasta otro vídeo, gente.